los salarios vienen de 3 años detrás de la inflación, ¿no? Corriendo. Los 2 últimos años de Macri, este otro año por la pandemia. Se supone que van a recuperar el año que viene, no sé si eso está como objetivo del gobierno, que los salarios le ganen a la inflación, supongo que sí, por la movilidad previsional y porque vienen muy pinchado el consumo, pero ¿cuánto pueden recuperar en el 2021? Porque vienen de 3 años de perder mucho y a veces parece que el salario es la variable de ajuste o el ancla antiinflacionaria, ¿no? Bueno, digo, cuidado primero con los números. En los 4 años de la gestión de Juntos por el Cambio, el salario real cayó en 3 de esos 4 años. El viernes pasado el Ministerio de Trabajo publicaba los datos de la evolución del salario real, medido septiembre del 2019 contra septiembre del 2020, la caída del salario real promedio es menos 0,2%, es prácticamente cero. Es decir, en un año en donde el producto se achicó fuertemente, entre 10 y 12%, consecuencia de un brutal shock en la economía mundial, que es la pandemia, que le pegó a todos y a nosotros que no teníamos crédito, nos pegó fuerte. En ese contexto se ha protegido al ingreso real de los asalariados, se ha protegido a los sectores más vulnerables de la economía, se ha protegido a los jubilados, que no experimentaron este año una caída de las jubilaciones en términos reales. Obviamente quisiéramos que hubiesen ganado más. Sí. Pero en un contexto en el cual, mínima, ¿no? Sí, el 70% de los jubilados no experimentaron una caída de sus ingresos en términos reales. Si nos preguntás, ¿queríamos que ganen más? Sin ninguna duda, pero no nos olvidemos que estamos en una pandemia y en la cual el tamaño de lo que se distribuye se achica. Y esta administración definió prioridades y entre esas prioridades se mantuvo el ingreso real de los jubilados, se mantuvo el poder adquisitivo del salario, se protegió a los sectores más vulnerables. Para el año próximo, no solamente es un objetivo del gobierno que se recupere el salario real, que crezca de la mano del crecimiento de la economía, sino que también es una necesidad para apuntar a la dinámica macroeconómica de recuperación por la que queremos ir. Porque en un contexto de recesión la demanda juega un rol clave para la recuperación y la recuperación del poder adquisitivo del salario es también necesaria para potenciar el crecimiento de la demanda. Por eso el porcentaje es la clave, ¿no? Por este contexto que decía Alejandro, de aumento de tarifas, aumento de naftas, precios máximos que se van licuando. Con las tarifas, sí, que no te respondí Alejandro antes, aquí lo que se está haciendo es una adecuación de los cuadros tarifarios. Si tuviésemos que seguir con el cuadro tarifario que está en este momento suspendido, pero vigente, que es el que determinó la administración de Juntos por el Cambio, habría aumentos que serían totalmente irrazonables. Lo que se está definiendo es un nuevo cuadro tarifario que apunte a objetivos múltiples, a que haya tarifas razonables para los hogares, para las empresas, que al mismo tiempo no crezcan los subsidios en relación al producto. Tener un equilibrio, también respetar el equilibrio fiscal, respetar el equilibrio de en qué se gasta, porque hoy tenemos una prioridad central que es la creación de empleo, la recuperación de la actividad económica, y para eso hay que destinar recursos públicos a la obra pública, a la vivienda, a la inversión también en educación, en salud pública, que son centrales para el desarrollo, ¿sí? Entonces se buscan ciertos equilibrios. Lo que habrá es una revisión del cuadro tarifario que consideramos razonable y que que va a permitirle a la gente y a las empresas enfrentar tarifas mucho más razonables que las que hubieran implicado el cuadro tarifario anterior. Juan Grabois dice que se podría haber evitado el aumento de la pobreza. ¿Vos crees que es así o era imposible dado la pandemia? Bueno, nosotros tomamos justamente medidas decididas, fuertes, para contener los efectos brutales que la pandemia naturalmente tiene sobre los sectores más vulnerables de la economía. Y en ese sentido está a la vista que ha habido medidas muy fuertes. Hoy en día, ¿cuáles son los temas que llevan a que se están discutiendo con el FMI? ¿Cuáles son las posiciones diferentes que hay que hoy no tenés un acuerdo? O sea, ¿qué es lo que se está discutiendo? Bueno, el primer punto es entender que esto es una discusión entre la sociedad argentina por empezar. El programa, que el FMI esté en Argentina es una circunstancia,
Si me preguntás a mí o le preguntás a cualquier funcionario de nuestro gobierno, si quisiéramos tener al FMI en Argentina, todos te vamos a decir que no. No queremos que el FMI esté en Argentina, esa es la realidad, pero está. Y está porque se tomó un préstamo récord de 57.000 millones de dólares, de los cuales se desembolsaron 45.000 millones de dólares y que no resultaron en nada que le implique a Argentina una mayor capacidad productiva. Esa es la realidad. Ahora, nosotros tenemos que resolver el problema con responsabilidad, pero el primer punto, el primer paso, es alcanzar consensos políticos, sociales, amplios, sobre lo que deben ser los pilares para la estabilidad. Eso es el tema principal, y es un tema entre nosotros. Después, con el FMI hay negociaciones que tienen que partir de lo que nosotros acordamos, y es un programa que tiene que ser nuestro programa. Hemos venido trabajando de una forma constructiva, eso sin duda. Obviamente, como en toda negociación, hay ciertas complejidades, pero, insisto, primero estamos nosotros. El Extended Fund Facility, que es el programa que se va a acordar con el fondo, ese programa es el único al que Argentina podía acceder, siendo un programa que exige reformas estructurales o que tradicionalmente demanda reformas estructurales. ¿Por qué Argentina pide ese programa? ¿Es que no hay otra posibilidad para Argentina? ¿O piensan que en este caso ese programa no va a demandar reformas estructurales? Bueno, hay dos cuestiones ahí. Se prefiere ir por ese programa porque el periodo de repago es más largo. Y a nosotros hoy nos conviene tener el mayor alivio posible en términos de tiempos de repago. El segundo punto es el de las así llamadas reformas estructurales. Hoy no se está discutiendo en absoluto nada de lo que ha sido estándar en el bloque de reformas estructurales. Ni siquiera se le está dando ese nombre en el contexto del programa. Se está hablando de reformas que promuevan y potencien el crecimiento. Y son reformas que tenemos que impulsar nosotros. Argentina tiene problemas estructurales clarísimos. Nosotros hoy tenemos una estructura productiva que es incapaz de al mismo tiempo generar inclusión en todos los sectores de nuestra estructura sociodemográfica, generar crecimientos de la productividad que nos permita una economía con más dinamismo, con más valor agregado, generar crecimiento de las exportaciones que nos permitan poder pagar las importaciones que el crecimiento económico sostenido requiere. Y esos son problemas que tenemos que atacar y que entonces sí tenemos que nosotros mismos diseñar políticas para vencer a esos problemas y poder transitar el camino del crecimiento inclusivo de una forma sostenida en el tiempo. El temor son las recetas del fondo, ¿no? Que las conocemos en Argentina y que siempre parecían ser las mismas. Ahora el gobierno habla de un nuevo fondo muchas veces, pero vos decís que si hay reformas para resolver esos problemas estructurales, no tienen que ver con la ortodoxia tradicional que el fondo reclama a todos los países que cierra programa. Pero ahí, Diego, nosotros no hacemos hincapié en un nuevo fondo. Nosotros hacemos hincapié en que hay un nuevo gobierno. Ese es el tema. Hoy conducimos nosotros y no vamos a hacer nada que se desvíe de defender los intereses del pueblo. Después, con el fondo hay que es sano para Argentina que el diálogo sea constructivo. El fondo es una institución que fue creada luego de la Segunda Guerra Mundial en el contexto de lo que fue Bretton Woods, en el cual los países avanzados que tenían el poder se pusieron de acuerdo en reglas para el funcionamiento de la economía mundial y del sistema financiero internacional que ayuden a que haya mayor estabilidad. Después lo que pasó fue que por décadas el fondo tuvo un rol negativo en cuanto a lo que es resolver crisis macroeconómicas en economías menos desarrolladas, en las llamadas economías emergentes y en las economías así llamadas subdesarrolladas, que es un término que no nos gusta utilizar. Pero tengamos presente que el fondo es los estados-nación del mundo, incluyendo a Estados Unidos, a China, los países del G7, los países del G20 y todos los países del mundo. Todos los continentes están representados con el fondo. Nosotros tenemos que tener una relación con los estados-nación del mundo que sea constructiva. Y hay que actuar con responsabilidad sobre esa premisa.
llevarnos de una forma que sea correcta, defendiendo los intereses de nuestro Estado-Nación y de nuestro pueblo. Eso es lo que hay que hacer. Hay que actuar con responsabilidad. Y eso es lo que ha hecho el presidente Alberto Fernández y es lo que ha hecho también Kristalina Georgieva, directora gerente del fondo, que ha tenido una posición constructiva para negociaciones que son complejas, que parten de la base de que tenemos que tener un acuerdo que no quisiéramos en principio tener, porque este gobierno no quiere que el Fondo Monetario Internacional esté en Argentina, pero que está por algo que muchos consideramos un préstamo político, que fue el préstamo que le hizo el Fondo Monetario Internacional al gobierno de Juntos por el Cambio anteriormente. Y hay que trabajar mirando para adelante, buscando construir de una forma positiva. Volviendo a la pregunta que te decía antes, o sea, se está discutiendo cuál va a ser el nivel de déficit fiscal, 4,5%, cómo se va a financiar la emisión, cuánto va a ser la emisión monetaria, si va a haber restricciones cambiarias, si va a haber reforma laboral o otras reformas previsionales. ¿Esos ítems se están discutiendo hoy en día? La cuestión previsional ya fue enviada al Congreso de la Nación, eso ya es un tema que está resuelto. De reforma laboral no es algo que esté siendo parte del programa con el Fondo Monetario Internacional, no se ha hablado en ningún momento de eso. ¿Y de nivel de déficit fiscal y de nivel de emisión monetaria y cuántas restricciones cambiarias va a haber? En cuanto al 2021, el punto de partida es el presupuesto 2021, que justamente va en la dirección de impulsar la recuperación económica y transitar el camino de la sostenibilidad fiscal, buscando ir poniendo las cuentas fiscales en orden, que es necesaria, es una acción necesaria. Tenemos que entender que la sostenibilidad fiscal y tener un camino hacia poner las cuentas fiscales en orden es un activo para la estabilidad macroeconómica y es un activo para el crecimiento económico sostenido. Se está discutiendo para adelante, para el 2022, para el 2023, y aquí hay un entendimiento mutuo que se ha ido profundizando en el hecho de que hay que transitar ese camino y hay que ir reduciendo el financiamiento que se le hace al Tesoro por parte del Banco Central. Entendamos que para que haya estabilidad cambiaria, tiene que ocurrir que la cantidad de divisas que genera Argentina, vía sus exportaciones, tiene que tener un correlato con la cantidad de pesos que se necesitan crear para ir financiando el déficit fiscal. Cuando ese correlato no se verifica, lo que termina habiendo son presiones cambiarias que terminan generando más inestabilidad de precios y más inestabilidad de los ingresos en términos reales y por lo tanto más inestabilidad de la demanda, más inestabilidad de la actividad económica. Así que el camino de transitar hacia la sostenibilidad fiscal es necesario. Como sociedad tenemos que entender eso. Hemos tenido mucho tiempo en el cual hay situaciones de déficit fiscales crónicos, no déficit fiscales en los momentos en que hay que tenerlo, como ahora. Ahora hay que tener déficit fiscal, hay que impulsar a la economía. El gasto real crece sacando los gastos COVID para que la economía tenga fuerza para recuperarse. Pero no es que siempre tiene que ser así, porque si no terminamos o tomando más deuda, y después ya sabemos lo que pasa con la deuda, o recurriendo al Banco Central imprimiendo pesos. Y sabemos que esos pesos, parte de esos pesos, en la medida en que no se corrija la cuestión fiscal, terminan yendo al dólar. Así que eso es una misión también de nuestro gobierno y que queremos que sea política de Estado. Por eso el programa plurianual lo vamos a enviar al Congreso de la Nación. Y el tema de las restricciones cambiarias y el tipo de cambio, porque muchos piensan, no, el FMI le va a pedir una devaluación al gobierno, le va a decir que el tipo de cambio oficial está un poco atrasado. ¿Eso está en discusión o no? El tipo de cambio oficial está en niveles que consideramos correctos. Eso es nuestra visión. La política cambiaria para el tipo de cambio real ha sido la de mantener estabilidad desde el día 10 de diciembre del 2019 en adelante. Y buscamos que al 31 de diciembre de 2021 tengamos un tipo de cambio real similar al del 10 de diciembre del 2019. Hablabas de un préstamo político, que el gobierno considera que hubo un préstamo político del fondo al gobierno de Macri. Hubo una carta de los senadores del Frente de Todos donde eran 31 puntos, pero uno de los planteos que hacía era que el fondo se tenía que hacer cargo de sus decisiones erróneas y explicar por qué había seguido financiando a Macri, pese a que sus préstamos no cumplían
con los requisitos del propio fondo, porque pese a que hubo fuga de capitales, vos compartís esa carta del bloque de senadores del Frente de Todos, pensás que el fondo tiene que explicar por qué financió a Macri. Bien, son 33 los capítulos de la carta. 31 me parece. 33, pero la carta dice cosas que son todas ciertas, que hemos dicho de hecho en público muchas veces. Muchos consideramos efectivamente que el préstamo fue un préstamo político, un préstamo de apoyo a un gobierno en particular, en un momento particular. Pensamos además que fue contraproducente para la economía argentina, que contribuyó a profundizar la recesión, el esquema de política fiscal contractiva y política monetaria contractiva en el contexto de una recesión y en el contexto de inflación persistente, que encareció brutalmente el costo del crédito, y eso también contribuyó a la caída de la actividad económica, y consideramos que hay responsabilidad compartida en esto, ¿sí? Obviamente, la responsabilidad es de todos, y eso tiene que tenerse en cuenta. El Fondo Monetario Internacional, siempre que hay un programa y que se termina un programa, hace una evaluación interna de ese programa. Y esa es una tarea que el Fondo Monetario tiene que hacer y que, bueno, ellos evaluarán qué es lo que hicieron con ese programa. Pero debería hacerlo público, ¿por qué financió a Macri en campaña? Sí, esas evaluaciones se publican. Sí, pero digo, el Frente de Todos dice, tiene que hacerse cargo públicamente. ¿Vos compartís eso que debería el fondo explicar? No, que debe haber una evaluación pública, por supuesto, es sensato, así como nosotros también hacemos una evaluación de nuestras políticas. Acá hay una situación de responsabilidad compartida y tiene que haber una evaluación de lo que hubo, pero eso es como funciona, eso se hace.